motivó esta historia? Bueno, fueron muchas cosas, pero fundamentalmente la necesidad de hacerlo porque mi hija no dormía. Entonces no durmió durante mucho tiempo y en ese no dormir de ella fue el no dormir mío, porque al ser tan chiquita, obviamente las madres tampoco dormimos. Y en ese desvelo sostenido me vi obligada a buscar cuál era la causa real del insomnio y bueno, la encontré. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Que nuestros hijos tienen algo que no podemos resolver, que ningún especialista te dice cómo, que no das en la tecla con qué, y a vos se te ocurrió investigar más allá, ir más profundo. Hiciste constelación, existen las constelaciones familiares, muchas veces hemos hablado de eso acá. ¿Qué te llevó a ese camino? La constelación en realidad fue la última instancia. Yo antes había probado de todo, la había llevado al médico, había hecho todas las terapias, los consejos, los trucos que te dicen los abuelos, ¿viste? Que te dicen, no sé, bañala en romero, bañala en melisa o ponerle una crucecita, ponerle una cintita roja. Pero vos sentías que había algo más. Yo sentía que sí, que tenía que ver más conmigo que con ella. ¿Y vos te acordabas que vos no dormías? No. 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 Ah. Para mí ese pasado ya estaba olvidado. Yo no dormía de chico porque le tenía miedo a mi abuelo, pero para mí eso que me desencadenó la constelación, esa pregunta de qué me había pasado a mí cuando era chica. Te preguntó la señora con la que constelaste, te preguntó, ¿vos dormías bien? Y a partir de ahí vino todo... Se vino toda una ola de recuerdos que me obligó a buscar por qué yo no dormía bien y por qué le tenía miedo a mi abuelo y quién era mi abuelo y resolver todo ese enigma que llevaba su nombre y su persona, porque yo viví con él 12 años, pero no sabía quién era. Entonces me metí. Vamos a contarle a la gente por qué viviste con tu abuelo. Eran plenos 90, contexto de hiperinflación. Nosotros somos 4 hermanos, nacidos en 5 años y medio los 4, dos muy seguiditos. Sí. Mis viejos siempre vivieron muy el día a día. Se había vendido la casa donde nosotros vivíamos en Almagro y tuvimos que ir a parar a la casa del abuelo. El abuelo era paterno, el papá de tu papá. El papá de mi papá, Kruger. Y cuando llegamos, uno que siempre se espera encontrar con un abuelo por ahí amoroso, que lo reciba y que lo abrace, en mi casa no había pasado. Y eso se fue perpetrando en el tiempo, porque él no solamente no era cariñoso, sino que nos había obligado a estar en una habitación todos encerrados, los 6. Vivíamos los 6 en una pieza, comíamos en la pieza. Hacinados. Exacto. Y bueno, y después murió. Y con esa muerte yo lo enterré, pero nunca lo lloré. Y no sabía por qué no lo había llorado. Pero nunca sentiste amor. Nunca tuviste amor de él tampoco. No, y eso a mí en realidad se me despertó cuando nació mi hija y yo vi que mi papá era muy cariñoso con mi hija. Claro. Entonces yo dije, si su abuelo es así, ¿por qué yo no tuve uno así? Claro. Y eso me obligó a buscar porque yo no había tenido uno así y tratar de encontrarle una causa a tanto dolor que yo había tenido cuando era chica, porque el miedo es dolor. ¿Qué descubriste de tu abuelo? Bueno, descubrí que era muy afín a las ideas del nazismo, que había trabajado en el Banco Germánico de América del Sur, que era el banco que había triangulado la plata de los nazis en el momento donde se había expoliado a los judíos. No tenías ni idea de todo eso. No tenía ni idea ni me imaginé con qué me iba a encontrar. Yo obviamente sabía que había algo muy oscuro dentro de mi familia, pero nunca sabía cuál iba a ser el fin. Los secretos, ¿no? Que se van guardando. Lo que se calla, lo que se silencia. Lo que se silencia, que no significa que desaparezca, ¿no? Ni de nuestra sangre, ni de nuestro cerebro, ni de nuestros recuerdos, ni del alma. Exacto, ¿viste? Y uno se ve que sin querer todo eso lo va transmitiendo, porque yo sentía que yo tenía algo de culpa en lo que le pasaba a Lina de que no pudiera dormir. Yo sentía que la responsabilidad cuando empecé a descubrir esto era mía. Ella estaba haciendo nada más que un espejo de mi infancia. Y en ese espejo de la infancia había una nena que me decía, abrime la puerta, que tengo cosas para decirte. Hay cosas que vos tenés que saber, que tenés que resolver. Y ahí decidí ir a fondo con averiguar quién era. Y bueno, me encontré con todo esto, encontré familiares. ¿Cuál fue el disparador? ¿Había arriba de la cama de tu abuelo? Tenía, como todos ponen un crucifijo los católicos, bueno, él tenía el águila imperial. Pero yo en ese momento no sabía qué era, porque era chica y en la pieza de él no se entraba. Entonces, bueno, en una entrevista con mi viejo, porque usé todos mis recursos de periodista para averiguar qué había pasado en esa familia, y le dije, lo que tenía el abuelo era el águila imperial, y me dijo que sí, y que él era afín a las ideas de los nazis, me contó un montón de anécdotas, y ahí yo necesitaba... Cosas que tu papá obviamente te había ahorrado esa información en el afán de no hacerte daño, quizás, ¿no? Sí, mucho de protección, no me había contado con detalles que mi abuela se había suicidado con una botella de alcohol etílico, no me había contado muchas cosas. O sea, había mucho callado ahí, claro. Y todo eso que se guarda bajo de la alfombra no es que desaparece. Es muy importante esto. Por eso me pareció tan interesante tu libro, porque no es una ficción. Por más que es una historia que parece una ficción, estás hablando de tu verdadera vida y de algo que vos descubriste, una olla que destapaste y que dio con la solución porque tu hija volvió a dormir, que esto es lo increíble. Sí, ahora, te juro, Mariana duerme 12, 13 horas por día. Ella está como tranquila, yo la noto tranquila.
Y a mí me pasó que cuando yo encontré toda esa información dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro. Y dije, no, lo tengo que escribir porque el día de mañana esto necesito que también no solo le sirva a mi hija, sino que también le sirva a alguien, porque es una historia mínima y al mismo tiempo es universal. Universal, exactamente. Es tu historia, pero ¿cuántas historias parecidas o en dolor me refiero, ¿no? ¿Cuántos secretos hay que hacen que nuestra vida sea de determinada manera y ni sabemos por qué? ¿No? Esto de que en las constelaciones aparecen recuerdos, cosas que vivimos que ni idea, ¿no? Qué loco, cómo guardamos la información. Exacto, y sobre todo ahora, por ejemplo, en 2024, es como que se tolera más que uno empiece a cuestionar a los ancestros. Vos antes no podías cuestionar a tu bisabuelo, a tu abuelo, no estaba como bien visto, no estaba permitido. Y ahora es como que, bueno, vos sí podés poner en palabras lo que a vos te pasó. A mí lo que me pasaba en esa casa era que yo le tenía miedo. Yo viví muchas secuencias de persecución, de terror, de hostigamiento hacia nosotros. Violencia. Bueno, de violencia. Exacto. Y esto de romper con el linaje, ¿no? En algún punto y evitar que eso se siga heredando hacia abajo. Exacto. ¿Qué pasó cuando les contaste a tus padres todo esto y que pensabas escribir un libro y todo esto que habías descubierto, esto que te estaba pasando? Yo creo que primero creyeron que me volví loca. O no tanto, ¿no? Habrán dicho de dónde, cómo hizo para llegar acá, esta verdad que ocultamos tanto tiempo. Y no sabes con la pasión con la que busqué esta historia, porque ir tan atrás, si bien no es imposible, tampoco es tan fácil. Si ustedes quieren buscar en su casa su familia, su apellido, dónde vinieron, si es que vinieron del exterior sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, lo pueden hacer. Hay herramientas, pero uno tiene que estar muy dispuesto a buscar. Y con esa pasión yo busqué y encontré un manuscrito de mi tatarabuela que vino de Alemania del año 1800 y lo tuve en las manos y encontré un montón de anotaciones en ese manuscrito. Qué fuerte. Sí, y fue muy sanador, fue muy aliviador y hay herramientas para buscar si uno quiere saber realmente de dónde vino. Y ese es el mensaje que a mí más me gustaba. Y esto de lo biológico, ¿no? Que nuestras células se las traspasamos a nuestros hijos, ¿no? Nosotras, las madres, y de alguna manera conservamos células de ellos también en nosotros. Y que es inevitable que mucho de lo que vivimos, aún no recordándolo, se lo traspasemos a ellos. O sea, esto no es creer o no creer, esto es real. Es real y es muy fuerte el vínculo que hay, porque en un momento alguien me dijo algo clave. Yo a Lina la llevaba al médico, la llevaba a otro médico, le hacía el baño de Chantal, el baño de Romero, le ponía la crucecita, le ponía el pijama al revés, hice las mil y un cosas que también te eso sí. Yo estaba destruida, yo sentía que me iba a morir en algún momento de no dormir, sentía que me iba a morir. Y en un momento alguien me dijo, Giselle, ¿sabes qué me parece a mí? Que yo veo que vos la estás volviendo loca a la nena haciéndole cosas a ella y tal vez el problema lo tenés vos, no lo tiene la nena. Exacto. Y ahí me hizo un clic la cabeza y dije, bueno, es momento de probar en mí. Maravilloso. Solucionándolo en vos, lo solucionaste en ella. Bueno, les recomiendo a todos el libro de Giselle, está buenísimo realmente. Mala Sangre acaba de salir, se los recomiendo mucho y les recomiendo constelar también, de paso, ¿no? Vamos a recomendarlo, que tanto ayudó. Además, Giselle es la esposa de Rolo Graña, vamos a decirlo, además de ser periodista y escritora, tiene otros libros también y todo, es esposa aquí de Rolo. Muchas gracias Giselle, sos hermosa, gracias. Muchísimas gracias.